¿Hasta dónde llegarías para viajar en el tiempo? Una mujer casada tuvo que engañar a su marido con un antiguo compañero de clase para poder asistir a la reunión de su instituto. Una mujer casada fue descubierta teniendo una aventura extramatrimonial con su novio del instituto. Pero ni siquiera eso es lo más sorprendente. Cuando el marido se enteró, tomó la decisión de tomar cartas en el asunto. Ni que decir tiene que sus represalias no se tomaron a la ligera. No te pierdas la historia completa. Hoy en día, los hombres se toman mucho más en serio la elección de un traje o un coche que la de una mujer. Como consecuencia, las tasas de divorcio siguen aumentando, lo que repercute negativamente en la felicidad de los hijos. No estoy seguro de dónde oí ese dicho por primera vez, pero es absolutamente exacto. En la mayoría de los casos, el engaño al cónyuge es la causa del divorcio hoy en día. Y si el adulterio de los hombres está mal visto por todos, sobre todo cuando se trata de mujeres, el adulterio de las mujeres a veces es excusado por esas mismas mujeres. Hay muchas excusas: mi cónyuge es un dictador, no me ve como una mujer, no es cariñoso, no está contento en el sentido íntimo, etc. Con frecuencia, el adulterio hace que el cerebro de la mujer se apague. Ella solo confía en sus pensamientos y emociones y no considera las repercusiones. Desde mi punto de vista, la infidelidad de una mujer da mucho más miedo que la de un hombre. Una mujer que engaña a su marido, a sus padres, a sus hijos y, sobre todo, a sí misma, mata a toda su familia. Una cosa une a todas las traiciones: alguien acabará descubriéndolas. Y la traición suele tener un único desenlace. Rara vez es posible crear algo nuevo a partir de la pena de perder a los seres queridos. Es bastante difícil construir sobre la felicidad. Cuando ha pasado algún tiempo, un intento de volver a la familia señala el comienzo de la segunda etapa de la infidelidad. Fui un tonto, no puedo vivir sin ti y los niños, solo te quiero a ti, etc. La conclusión es diferente. La esposa rebelde es aceptada o no. Pero sea cual sea el resultado, una familia así nunca será feliz. Cuando tenía 20 años, me casé con la mujer que adoraba. Ella tenía mi edad, y el futuro de nuestra familia me parecía sencillo y sin complicaciones. Siguiendo todas las convenciones establecidas del género, nuestra relación amorosa fue creciendo. Salimos durante más de un año antes de casarnos tras conocernos en la celebración del cumpleaños de un amigo. Me enamoré de ella la primera vez que lo hice de una dama. Cuando mis padres expresaron sus dudas sobre nuestras inminentes nupcias, prometí coger mi equipaje y dirigirme directamente hacia ella. En fin, nos casamos. Al año siguiente nació un niño, y 3 años más tarde una niña. El nombre de mi mujer, Olga, es uno que adoro especialmente. La emoción se hizo cada vez más fuerte con el tiempo. Nunca me dio una razón, así que no tenía motivos para creer que me engañaba. En lugar de avergonzarme por envidia como todo el mundo, tenía una fe total en ella. De vez en cuando discutíamos, pero nunca nos gritábamos. Llegábamos rápidamente a un consenso y establecíamos la paz. Así vivimos durante 17 años, hasta que las cosas empezaron a empeorar. Olga se agitó al instante, creó rumores y, en una calle desierta, cambió inesperadamente de aspecto y se convirtió en morena, muy consciente de que nunca me gustó ese tipo de mujer. Se compró perfumes y ropa nueva. Mi mujer empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo todos los días y a dar justificaciones ridículas. Nuestras relaciones personales llegaron a un abrupto final. Tales modificaciones en la vida familiar no podían ocurrir así como así. Al reflexionar un poco, me di cuenta de que todo había empezado después de la reunión. Por lo tanto, algo en aquella reunión había alterado a mi mujer de forma tan drástica. Decidí interrogar cuidadosamente a algunos de sus compañeros de clase a los que conocía sobre la reunión. Me enseñaron muchos datos fascinantes sobre mi mujer. Resulta que Olga estaba enamorada de Sasa, un compañero de clase, cuando aún iban al colegio. Tenía buena presencia y sus compañeros le adoraban. Después de graduarse, la vida los separó. Él se marchó a estudiar a otra ciudad.
Allí tuvo un hijo tras casarse con la hija del director de la fábrica. Olga estaba de luto antes de casarse conmigo. Como resultado, vivieron vidas paralelas en varias ciudades hasta el traslado de Sasa a la nuestra, cuando se reencontraron accidentalmente. Cuando se encontraron, se reavivó un viejo amor. En general, una circunstancia relativamente común y corriente. Aquella noche, no pudieron evitar compartir cama. Olga buscaba cualquier justificación para pasar tiempo con su amado. Se le ocurrían justificaciones que cualquier agente encubierto habría envidiado. Ya sabía el nombre y la dirección del amante de Olga. Tapar a los amantes en la sustancia caliente y poner fin a la conversación era todo lo que había que hacer. Tengo que admitir que me sentí fatal. Saber que estaban utilizando a mi mujer me provocaba malestar, pero a la vez amaba a Olga. El otro hombre no me dio ninguna oportunidad de continuar mi vida con ella. Pero aún así, opté por hablar primero con su mujer antes de decidir cómo proceder con nuestra familia. La interrogué directamente sobre el amante. Ella respondió poniéndose histérica, acusándome de todas las fechorías y, lo que es más importante, de su vida arruinada, lo que me causó un gran escándalo. Además de arruinarle la vida, me aventuré a dudar de su integridad respecto a las mujeres por malicia. Tras unos días más de espera, por fin llegué a la dirección de mi amante una tarde en que, una vez más, llegaba tarde al trabajo. Él mismo me abrió la puerta. Señaló en dirección a la cocina en respuesta a mi pregunta, ¿dónde? Olga sorbía té sentada con una pierna en un taburete. Se encogió al verme y exclamó furiosa, ¿por qué has venido? Le quiero. No hubo prefacio. Básicamente lo entendí todo, pero le di una última oportunidad e intenté recordarle lo de los niños. Me prometió que los niños se quedarían con ella y con su nueva pareja. Pero hasta que se arreglaran, que se quedaran conmigo un tiempo. Ya no quería ni tenía energía para seguir con este debate. Informé a mi mujer de que era la última vez que hablaríamos de ello y que dejaría de hacerlo. Personalmente, pediría el divorcio. Olga me indicó que nuestra charla había terminado dándose la vuelta. Cerré silenciosamente la puerta de la escalera, bajé los escalones y salí del apartamento. Fuera llovía a cántaros. Me levanté el cuello de la camisa y pasé por delante de las casas empapadas. Recuerdo muy bien aquella noche, la última de mi matrimonio con Olga. Me dolía tanto el espíritu como el corazón. Tal vez debería haber insistido. Tal vez debería haber defendido a mi mujer y haber trabajado para recuperarla. Pero algo me decía que no volvería, así que todo fue en vano. Una vez más, estaba frente a mí con los ojos vacíos e indiferentes de un extraño. Cuando llegué a casa les dije a mis hijos que mi madre se había marchado en un largo viaje de negocios. A pesar de saber que al final tendría que hacerlo, no me atreví a revelar la verdad a mis hijos. Pero cuando mi hijo pequeño preguntó, ¿mamá se fue con otro marido?, asentí con la cabeza. Nos quedamos allí sentados hasta bien entrada la noche, después de que él me diera un abrazo. Presenté la demanda de divorcio al día siguiente. Pasaron 2 meses. Aún quedaba mucha burocracia por delante. Tuvimos tiempo para hacer las paces. Comparto un hogar con los niños. Olga había estado retrasando su felicidad con un nuevo padre todo este tiempo. Mi ex mujer vino a verme una noche. Me dijo, por favor, perdóname, haz lo que quieras conmigo, pero no me persigas, después de contarme que había dejado a su Sasa porque se había dado cuenta de que nunca había amado a nadie más que a mí. Habló mientras yo la escuchaba en silencio, diciéndole que su ex marido había fallecido esa misma noche en el apartamento de su amante. Le dije que nunca viviría con ella, pero que no le impediría ver a sus hijos. Olga me miró con lágrimas en los ojos. Reconocí en ellas el arrepentimiento, la pena y el amor anterior de la última. Pude mantener la compostura. Olga partió la misma noche en que intentó hacer algo terriblemente horrible tomando drogas. Sin embargo, un vecino llamó al 911. Ahora Olga está a salvo. Desde el hospital,
Sus padres la trajeron a casa. Me telefoneó varias veces y me suplicó que la perdonara, pero yo me mantuve firme a pesar de lo mucho que sufría en mi corazón y mi alma. Sabía que nunca podría volver a amar a alguien de la misma manera, pero seguía queriéndola. Olga vivía ahora con sus padres, visitaba a sus hijos con frecuencia y se esforzaba por establecer algún tipo de relación conmigo con la esperanza de que la perdonara y pudiéramos estar juntos. Sin embargo, nunca podré olvidar tales ofensas. Esta es la historia del héroe de nuestra historia. No olvides suscribirte y darle a me gusta, y compartir tus opiniones en los comentarios. Tenéis muchas historias cautivadoras que leer. Bueno, espero que tengáis un buen día como siempre. Y mis mejores deseos para ti. Agradezco su atención. Otro caso de adulterio empieza a salir a la luz cuando la primera narración asombrosa llega a su fin. Esta vez, la historia se refiere a una esposa que creía que podía salirse con la suya teniendo una novia no identificada mientras engañaba a su marido. No tenía ni idea de que su marido la vigilaba a cada paso y había preparado la represalia definitiva. Prepárese para un viaje en montaña rusa en el que le revelaremos los detalles de esta sensual relación y las violentas represalias que le siguieron. Siempre he sido muy serio con el matrimonio, quizá incluso demasiado. Aunque debo admitir que muchas señoras lo intentaron, nunca dejé a mi mujer, ya que no veía a nadie más en la zona que a mi única esposa, y no había ni necesidad ni deseo de hacerlo. En la boda de un amigo, a principios de los 90, conocí entre los invitados a la que se convertiría en mi esposa y me enamoré de ella enseguida. Tras 6 meses de noviazgo, decidimos casarnos. Estábamos extasiados tras nuestra pequeña boda. Ella se divorció de su ex marido un año antes de conocernos, nuestro matrimonio era el segundo, las cosas no funcionaron. Como no quería molestarla con preguntas y como ella misma no hablaba mucho, me abstuve de interrogarla. Tuve la gran suerte de tener una esposa atractiva, inteligente y una maravillosa anfitriona. Ella era médico y trabajaba para el ejército cuando nos casamos, y toda la nación estaba sumida en un caos constante. Además de mi trabajo principal, podía tener 2 empleos adicionales, lo cual no era demasiado terrible porque realmente quería que mi familia no pasara necesidades. Mi mujer y yo habíamos estado increíblemente unidos desde el día en que nos conocimos. Yo era muy sensible con ella, la amaba fervientemente y la llevaba en brazos durante horas. Tras 2 años de matrimonio, seguíamos sin poder formar una familia. Ella estaba muy angustiada por ello y me profetizó que la dejaría como consecuencia de su infertilidad. Se descubrió que sus trompas de falopio estaban obstruidas. Sufrió una pérdida horrible, pero yo no me rendí, me quedé a su lado, la animé, la tranquilicé y le recordé que ella era mi destino y que la amaba más que a la vida misma. Le dije que podía ocuparme de todo para ayudarla a triunfar en la vida como madre, ya que la medicina moderna tiene muchas capacidades. Estaba dispuesto a sacrificarme solo para hacerla feliz, ya que ella me creía y me sonreía. En aquel momento, me esforcé mucho, tenía un objetivo y persistí en visitarla. Necesito dinero para diversos procedimientos médicos, como cirugías en varias clínicas, consultas con varios médicos brujos y otros procedimientos. Cada vez que pensaba que esta vez las cosas se pondrían por fin en su sitio, mi mujer se quedaría embarazada y empezaríamos a recuperarnos como es debido, pero nunca ocurrió nada. Casi tardamos 5 años. Mi mujer se rindió y aguantó, pero yo nunca perdí la esperanza y seguí adelante porque seguía creyendo en los milagros. La fuerza de mi mujer provenía de mi entusiasmo. Siempre me aseguró que estar conmigo era sencillo y que podría afrontar el mañana con valentía y seguridad. Ella era mi fuerte columna vertebral y mi baluarte inquebrantable, y yo tenía que vivir mi vida por ella porque creía que era para ella para quien había nacido. Si ella está ahí, podré pasar por cualquier cosa y hacer cualquier cosa. Tras leer un artículo sobre el Instituto de Reproducción Humana y las posibilidades de la inseminación artificial, mi mujer y yo nos animamos a seguir trabajando por nuestro objetivo. Estaba dispuesto a cambiar el mundo y más seguro que nunca de que esta vez nos impondríamos.
Para mis estándares de entonces, el procedimiento en sí y el periodo de recuperación eran excesivamente caros, así que empecé a buscar un medio de conseguir el dinero necesario. No tenemos opciones particulares porque es una ciudad pequeña, pero conseguí ver un anuncio en una revista que decía: los soldados de la reserva, le animamos a servir con contrato, buen sueldo y todo eso. En general, se contrataba a trabajadores para realizar tareas específicas en lugares concretos y se les pagaba bien por su trabajo. Dios no me perdonó la salud cuando tuve la oportunidad de servir de verdad en los Marines. No me quemé por los intereses políticos de nadie, ya que, por supuesto, no estaba enloquecido por ninguna opinión patriótica concreta. En cambio, solo necesitaba dinero y recursos para mi objetivo y el de mi mujer. Me lo pensé mejor y al final decidí arriesgarme. Mi mujer sollozaba y me suplicaba que no me marchara, estaba asustada y declaró que no querría el dinero si me ocurría algo. Le dije que, lamentablemente, ninguno de nosotros había nacido en una familia rica, y que nadie nos daría nada gratis en este mundo a menos que tú mismo vinieras y lo cogieras. Necesitamos este dinero, no para cosas frívolas como souvenirs, sino para un fin que merezca la pena, así que le aseguré que todo iría bien. En general, viajé a países lejanos, estuve mucho tiempo fuera de casa, pero tuve la suerte de volver con lo necesario, no dormí y no cargué pecados en mi espíritu. Luego, tras una operación, mi mujer y yo fuimos al hospital, donde por fin se materializó el milagro por el que llevábamos tanto tiempo rezando. Se quedó embarazada. Me alegré muchísimo y la felicité. Mi hijo nació rápidamente. Estábamos extasiados al máximo. Casi lo hacía todo en casa, ayudaba a mi mujer con el bebé y básicamente flotaba sobre alas sin notar ningún problema. Mi mujer me describió como una máquina de movimiento perpetuo y, debido a la cantidad de energía que destilaba, realmente quería protegerla a ella y a mi bebé. Rápidamente conseguí una carrera decente con estabilidad y empecé a ganarme bien la vida. Pasábamos todo nuestro tiempo libre juntos, vestía a mi mujer muy adecuadamente, le conseguí un vehículo, me mudé a un apartamento grande, viajaba a los mares y océanos todos los años. En un esfuerzo por mantener entretenidas a mis hijas, intenté programar mi tiempo libre, salidas al campo, cine, esquí, patinaje y otras actividades. Cuando me remonto a aquellos tiempos, siento como si nuestra calle fuera el camión de caramelos volcado y nos lo mereciéramos. Nuestro matrimonio de 14 años acabó no siendo tan dichoso como yo había previsto. Mi familia siempre fue lo primero, y todo lo que hice fue solo por mis seres queridos mientras mi hijo crecía progresivamente. Como respetaba a mi mujer y evitaba darle motivos de queja, nunca pensé que mi vida fuera rutinaria o monótona. Si alguna vez había un escándalo familiar, primero intentábamos llegar a una solución. Siempre me esforcé por considerarla una dama. No recuerdo haber dejado nunca de expresarle mi cariño y aprecio. Nunca perdí la oportunidad de ofrecerle una sorpresa agradable, incluidas flores, regalos y numerosos artículos considerados de chica, mientras luchábamos por llegar a fin de mes. Ella siempre lo ha disfrutado. Todo era normal en la cama con mi mujer, yo no actuaba de forma conservadora, y me parecía que teníamos una total franqueza y confianza el uno en el otro. Desde mi punto de vista, todo estaba en armonía, ya que intentaba ser considerado con todos los intereses de mi mujer. Ella siempre ha mantenido que satisfago completamente sus demandas y que todo es de su gusto. No me dio ninguna justificación para sentir envidia de ella, a pesar de que trabajaba como médico en una unidad militar con una tripulación mayoritariamente masculina. De vez en cuando tenía que viajar por trabajo durante 1 o 2 semanas, y siempre me hacía ilusión volver a casa con mi querida, ya que siempre me recibía con ilusión y ternura. Y después, todo era como en los cuentos o las películas. Un día, en un lugar donde tenía que cambiar de avión en un viaje de negocios, unos colegas me informaron de que mi trabajo se había cancelado y que tenía que volver a casa. Tomé un vuelo por la tarde de vuelta a mi ciudad, cogí champán y un ramo de flores considerable, y tomé la decisión de sorprender a mi mujer sin avisarle de que había vuelto. En mi opinión, ella seguía trabajando y mi hijo estaba en el colegio. Cogí un taxi a casa, intenté abrir la puerta con la llave,
pero estaba cerrada por dentro. Bueno, eso no es ninguna sorpresa, pensé. Empecé a llamar al timbre, pero no pasaba nada. Llamé y llamé, empecé a preocuparme, sin entender qué pasaba, y quise llamar a la policía. Pero entonces la voz de mi mujer preguntó, ¿quién está ahí? Mi viaje de trabajo se pospuso, así que le dije, cariño, me estás preocupando. Incluso en ese momento, supuse que estaba adormilada o incluso enferma. No la reconocí cuando me abrió la puerta. Era otra persona. Me miraba como si yo no existiera con sus extraños ojos. Entré en el pasillo y vi a través de la puerta abierta a un comandante militar sentado en un sillón. No me di cuenta de que mi mujer se cubría el cuerpo desnudo con una bata hasta más tarde. De repente fui consciente de todo. Observé que agarraba el ramo de rosas con tanta fuerza que realmente lo apretaba entre los dedos, y ella me susurró con voz tranquila, «Estás sangrando». Por primera vez en mi vida me temblaban tanto las piernas que simplemente me senté en el suelo junto a la entrada. Me resulta difícil expresar con palabras lo que sentí en ese momento, ya que jadeaba, me quedé sin aliento y mi mente no paraba de pensar. Era casi como un sueño. No podía creer lo que estaba viendo porque, en teoría, mi mujer no puede hacerlo, por lo tanto no parecía que me estuviera pasando a mí. Me dijo, tenemos que hablar, espero que no montes un escándalo, no es culpa suya. Pero en ese momento, yo no era capaz ni de levantarme, y mucho menos de armar un escándalo. Ahora veo, gracias a Dios, que no hice nada perjudicial si me hubiera molestado, pero sin duda lo habría hecho si me hubiera molestado. Mi mujer y yo esperábamos en el apartamento y le vi marcharse sin ser visto. Ella se arrodilló frente a mí y susurró, «Son cosas que pasan en la vida», mientras sollozaba. Entonces empezó a detallar todas las veces que me había engañado durante nuestra relación. Continuó diciendo que la primera vez que había estado con su ex marido había sido al principio de nuestra relación, cuando ella y yo acabábamos de empezar a salir, a pesar de mis temores de que me estuviera engañando. Dijo que buscó a su ex a propósito y se ofreció a él para mostrarle la clase de mujer que había perdido. Después me engañó con un médico militar de otra ciudad. Él era muy amoroso y sufría por acabarse de divorciar de su mujer cuando ella se le ofreció por simpatía. También le recitaba poesía. Luego apareció otro médico militar, pero este ya estaba en nuestra ciudad. Después se puso en contacto con el tercer profesional de la medicina, al que descubrí rápidamente en nuestra casa. Me dijo que llevaban un mes teniendo una aventura y que llevaba tiempo pensando en poner fin a su relación, pero que no había tenido tiempo. Dijo que se cruzan a menudo en el trabajo y que ella es desagradable desde que nos estropeó la casa, entre otras cosas. Le dije, ¿por qué me haces esto? Y ella gritó, diciendo que no podía explicar por qué lo hacía, que era un deseo incontrolable y que no había justificación para ello, y que yo tenía que tomar la decisión. También juró serme fiel hasta la muerte si yo tenía la fortaleza de perdonarla. Los primeros días tuve problemas para dormir o comer, iba al trabajo como una máquina, me pasaba las tardes sudando frío, bebía agua constantemente y fumaba sin parar. Mis compañeros de trabajo comentaron que solo vestía de negro cuando les pregunté qué me pasaba. Mi mujer, que era testigo de lo que me ocurría, no paraba de sollozar y suplicarme que la perdonara. Como no tenía ni idea de qué decirle y no podía pensar con claridad, opté por guardar silencio. Más tarde, intenté varias veces hablar con mi mujer para compartir mi alma con ella de la misma manera que había hecho en el pasado y expresarle mi amor, pero no pude hacerlo porque luchaba constantemente con un nudo en la garganta que era incapaz de tragar o escupir. Así transcurrió medio año. Durante ese tiempo, seguí reflexionando sobre nuestras vidas, hurgando en mi interior en busca de explicaciones y royéndome por todas partes con un complejo de culpa. El concepto de mantener relaciones sexuales con mi mujer ni siquiera se me pasó por la cabeza en ese periodo, mientras me alejaba emocional y físicamente de ella. Por el contrario, desarrollé un miedo a hacerlo. No sé muy bien cómo explicarlo, pero tenía la sensación de que no podía hacerla feliz,
por lo que no había ninguna razón para ir a la cama que no fuera a hacer el ridículo. Hablamos con ella de temas corrientes y escuché a mi hija sin prejuicios, como antes. En aquel momento, estaba entrando en la pubertad y no quería disgustarla porque ella no tenía nada que ver con la situación. Más tarde, los sentimientos se desvanecieron y la agonía de mi espíritu disminuyó un poco. Un día tomé la decisión de hablar con mi mujer y le dije que no le guardaba rencor, que seguía queriéndola mucho y que por ella desafiaría al fuego y al agua. Le expliqué que algo debía de haber cambiado en mí a raíz de lo ocurrido, pero que aún no podía identificarlo y que lo más probable era que necesitara más tiempo para hacerlo. Le pedí a mi mujer que me asegurara que no le ocultaría información si la vida conmigo no era lo que ella tenía en mente. No hay que perder el tiempo porque la vida es una sola y las cosas aún podrían salir de otra manera o con otra persona. Restablecimos nuestra cercanía, pero no al mismo nivel que antes. Me esforcé por actuar igual que antes, pero cuando estaba en la cama con mi mujer, empecé a experimentar desconcertantes problemas con mi potencia, lo que me hizo rechinar aún más los dientes. Al cabo de otros 6 años, mi familia fue siempre mi principal prioridad, y dejé de preocuparme por si ella me engañaba. Era igualmente atractiva, inteligente, una maravillosa anfitriona y una madre fantástica. La perdoné, eso es cierto, pero algo dentro de mí se resquebrajó, quemó todo en mi espíritu, me dejó sintiéndome vacío, ese veneno me envenenó hasta los huesos, mi baluarte invencible se desmoronó como un castillo de naipes, y la sensación de nuevo, extrañamente no llegaba. El significado real de la palabra traición es que todo cambió, incluido yo mismo, con el tiempo, y me convertí en una persona nueva. Sonreí al recordar los tiempos en que ganaba dinero viajando a países lejanos para tener una hija. Al cabo de un tiempo, de repente dejé de sentir el peso interior que me había estado atenazando durante tanto tiempo. Por aquel entonces, tenía inscrito el refrán que descargaba de mi mochila: lo que no nos mata nos hace más fuertes. Intenté aprender y comprender qué me impedía alterar mi vida en el pasado, ya que era algo insólito, realmente extraño. No estoy segura. Siempre tuve una actitud positiva, esperaba lo mejor y deseaba que el mundo se calmara y estuviera bien. Y aunque todo se calmó, algo realmente significativo que me había estado impulsando y que daba sentido a nuestro matrimonio también se desvaneció de mi espíritu en el mismo momento. No podía dejarlo todo e irme, ya que sería una traición debido a mi estúpida obligación. Sin embargo, sucedió sin ninguna traición, de repente, y, súbitamente, mi perspectiva hacia todo lo que había sucedido cambió, y ya no me sentí como un traidor. Cuando me desperté una mañana, sentí como si mis alteraciones mentales internas se hubieran detenido. También me di cuenta de que, durante un tiempo considerable, no había estado viviendo mi propia vida, sino una totalmente ajena. Mirando a mi mujer mientras dormía a mi lado y su rostro, llegué a la conclusión de que ya no conocía a esa persona. Aquella mañana salí de casa, apagué el teléfono, conduje por la ciudad y me paré a los lados de la carretera y en el bosque. Es difícil de describir, pero de algún modo me pareció sencillo, y me sentí libre, como si hubiera expiado por completo todos mis errores. Reflexioné y recordé a medida que era cada vez más consciente de mi independencia. Esa noche volví a casa y se lo conté todo a mi mujer. La conversación fue larga, pero no hubo acusaciones. Ella sollozó y dijo que llevaba mucho tiempo esperando este día. Curiosamente, ya no sentí pena por ella. Ella compartió conmigo su punto de vista después de que yo hubiera expuesto el mío con precisión. Me suplicó repetidamente que la perdonara y le aseguré que, aunque lo había hecho en el pasado, ya no era el hombre con el que se había casado. Estuvimos juntos más de 23 años, y durante los primeros 15, el punto de inflexión, viví exclusivamente para ella y mi hija. Los últimos 8 años apenas los recuerdo. He vivido de todo a lo largo de este tiempo y nunca le he echado nada en cara, pero han cambiado muchas cosas, sobre todo mi comprensión y mi actitud ante las cosas. Llegué a la conclusión de que continuar con nuestro matrimonio no tendría sentido. Mi hijo creció y estuvo peligrosamente cerca de abandonar el nido. Mi mujer acabó aceptándolo,
Creo que reconoció que nuestros caminos se habían separado mucho antes y que simplemente habíamos estado caminando juntos, por inercia. Para ser justos, aunque nuestras vidas incluían muchos aspectos positivos, yo me conformaba con estar en la oscuridad porque no tenía nada a mi alcance. El divorcio se resolvió. Mi hija es lo bastante mayor para entenderlo todo, así que se lo expliqué todo. Seguimos viéndola, y con mucha más frecuencia que a mi mujer. El vacío que resonaba en mi espíritu desde hacía tanto tiempo se ha desvanecido, y la vida continúa. Me preocupa que no haya una señora permanente, y no quiero. Ahora estoy seguro, todo lo que no nos mata al instante nos deja inválidos.